Bueno, y estamos ya nosotros aquí en el estudio con Carlos Fernández Valdovinos, él es presidente del Banco Central del Paraguay, el directorio del Banco Central. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por venir, ¿eh? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches a vos, a Patricia y a toda la teleaudiencia. Bueno, Carlos, vamos a hablar de esta intención que hay de un sector de gravar la exportación de granos en estado natural. Eh, digamos, este debería ser a lo mejor un tema solamente uno piensa así, porque es un tema tributario, pero si se llegara a aplicar esto, esto tiene un impacto para toda la economía, porque cuando hablamos de la soja no hablamos de cualquier rubro, estamos hablando de lo que básicamente es el elemento más importante de toda nuestra estructura económica. Asimismo, va a afectar a muchos otros sectores, no es un sector que está, digamos, aislado del resto de la economía. Eso se comprueba cuando el agro tiene un muy mal año, tipo 2009, 2012. Fueron otros sectores también que se vieron afectados. Y en particular lo que a nosotros nos preocupa es lo que pasa en el sistema financiero. Hay que recordar que este sector agro es el principal cliente del sistema bancario del Paraguay. Entonces, lo que pasa ahí tiene un impacto también en nuestro sistema bancario. Ujú. A ver, para tener una idea, y sobre todo concentrémonos en el sector sojero, que es a donde están apuntando, ¿qué porcentaje de la cartera de crédito de los bancos más o menos podría estar atado hoy al sector sojero? En moneda extranjera, que es la Sí. principal que ellos agarran, es más del 50% que ellos tienen la cartera ahí. Está muy expuesto el sistema bancario a lo que es el sector agro, ¿verdad? Ya. Y dentro del sector agro, básicamente, eh, son los productores sojeros, porque son los productores sojeros los que al mismo tiempo en la entresafra hacen maíz y hacen trigo. O sea, es el mismo Entonces es el grupo. mismo grupo. Entonces es el Ah. mismo grupo, sí. Ahora, algo que se menciona, te lo voy a decir en términos muy brutos, Carlos, porque así lo habla la gente. Dice, ¿en qué nos benefició como país la producción de soja si esto concentra la riqueza en manos de unos pocos productores, no genera mano de obra extensiva, pagan pocos impuestos y encima tiene un daño ecológico terrible? O sea, lo plantean como digamos, como si fueran un grupo de petroleros que hicieron un montón de plata, pero esto no tuvo ningún impacto para el resto del país. En términos macro, ¿eso es así? No, no es así. De hecho, demuestra un desconocimiento de lo que es toda la cadena, desde el momento en que se produce hasta el momento que se exporta. Acabamos de hablar ahora de lo que es el sistema bancario. Y tener toda esa exposición, lógicamente, hace de que haya más empleados en el sector bancario, trabajando, digamos, analizando la cartera de esta gente, de tal manera darle una línea de crédito. Entonces ahí ya tenés un impacto. Al salir, digamos, tenemos el transporte que los beneficia. Tienen los silos donde se guardan las semillas y llegamos hasta el punto final así, digamos, las barcazas, que son las que llevan nuestra producción al exterior, porque no consumimos nosotros, tenemos que llevarla al exterior. Entonces hay una serie de personas que se van beneficiando, digamos, con la creación de empleo. A lo mejor, así como muestra ahora en las imágenes, es muy poca la gente que trabaja, necesitas 1 o 2 personas para este camión o esta cosechadora. Pero ¿cuánta gente está trabajando, digamos, en los talleres para reparar estos camiones y estas cosechadoras o en los dealers, ¿verdad? Los que traen estas maquinarias de tal manera a venderle al sector sojero? Entonces, no hay que sobreestimar el impacto que tiene la soja en todo lo que es la economía paraguaya y tenemos que ser justos también con ese sector. Ahora, si se aplicara esta retención, que básicamente es eso, era un impuesto de retención, en el momento de la exportación sobre el valor del producto de venta, le van a aplicar un 15%. Iba a ser un 20% si se le incluía que no se permite descontar el IVA, que es Ujú. 5%. Hoy hablan de un 10%. Pero de todas formas, esa retención del 10%, ¿por qué podría causar estragos? La gente siempre refiere lo que pasa en la Argentina, que ya desde los tiempos de Dualde en realidad empezaron con este tema Ujú. de la retención y alcanzó su pico con Cristina Fernández, que llegó a más del 40%. Sí. ¿Qué impacto tuvo? En Argentina, y Mm. bueno, en Argentina es difícil delimitar exactamente, pero fue parte de un conjunto de políticas que terminaron con la Argentina, terminaron realmente con la economía argentina. Y creo de que si algo tengo que decir de ese impuesto en la Argentina fue que benefició, sí, pero no le benefició a la Argentina, le benefició al Uruguay y al Paraguay, porque los productores terminaron saliendo de la Argentina y buscaron mejores oportunidades de negocio tanto en Uruguay como en Paraguay. Entonces, el aparato productivo argentino se deterioró. Hay que acordarse lo que era la Argentina en términos de producción de granos.
anteriormente a este impuesto. Era uno de los principales del mundo en términos de trigo, en términos de maíz, en términos de soja. Y ahora yo creo que estamos bastante más equilibrados gracias a las distorsiones que creó este impuesto. Así que básicamente fue una receta que creo que llevó al fracaso junto con otros tipos de política a la Argentina, y mal haríamos nosotros en tratar de tener un impuesto de ese tipo. Y principalmente una cuestión de algunas debilidades simplemente. Hoy ya estuvieron discutiendo algunos de eso en el Senado. Una cuestión que pasa en el 2009-2012 en Paraguay, cuando se cae la soja por una cuestión de sequía. Van a seguir pagando el 15%, el 10% o lo que sea de impuesto. Entonces, uno no puede simplemente imponer un impuesto sobre las ventas, porque este es un impuesto sobre las ventas, solo que en vez de venta doméstica es un impuesto sobre la venta al exterior, porque no toma en cuenta una parte importante del negocio, que son todas las partes de los costos. Esto básicamente es un impuesto a la facturación que tiene alguien, pero no está sustrayendo los costos que uno tiene. Es como que yo te pongo un impuesto a la renta a vos, y el día que te vaya a pagar el Ministerio de Hacienda te diga, no, 15% sobre la facturación tuya. No me importa cuánto gastaste, claro. Claro, no importa cuánto gastaste, cuánto pagaste en IVA y demás. Entonces, no importa eso, y eso crea muchas distorsiones, porque realmente desincentiva mucho a los agentes económicos, porque no importa qué pasa, yo tengo que pagar un 15%. Hace bastante más riesgoso un negocio. Ahora, y con relación a la gente que dice, esta es una forma, un modelo económico que genera riqueza, pero que no distribuye, digamos, se queda concentrada en manos de unos pocos, si bien toda la cadena, por supuesto que emplea a digamos, el transportador, el piloto de la barcaza, en fin, una serie de Sí. personas, ¿verdad? Pero obviamente no es lo mismo que una fábrica en donde hay una cantidad de gente que cobra un salario. Yo me preguntaba en ese sentido, Carlos, si no estamos apuntando mal la crítica, o sea, que el problema no es que sea exitosa la soja, sino que no tenemos otras áreas que también sean exitosas. Un par de reflexiones Claro. al respecto. En primer lugar, yo creo que no podemos combatir la pobreza destruyendo la riqueza. Entonces, no me parece que es la mejor manera de combatir los altos niveles de pobreza que tenemos acá en Paraguay, simplemente poniendo un impuesto altamente distorsivo a un sector que es exitoso. En segundo lugar, no podés simplemente recaudar, es importante en dónde gastamos. Entonces, de aquí a mañana, ¿en qué vamos a usar este 15% de recaudación? ¿Vamos a hacer como la Argentina, en el cual termina lo mismo quebrado la Argentina desde el punto de vista fiscal, a pesar de lo que dijiste, 40% del impuesto a la soja? Entonces, no es tan fácil la ecuación, es altamente distorsivo o amplía la desigualdad. Bueno, le vamos a poner un impuesto, pero ¿vamos a conseguir atacar la desigualdad, disminuir los niveles de pobreza? ¿O hay otros instrumentos como para hacer eso y no este impuesto? Ujú. Escuchaba también una de las críticas es que hablaba de los problemas ecológicos que puede tener esto, de la contaminación de los arroyos, de las enfermedades que crean, pero entonces me puse a reflexionar y dije, wow, entonces yo pago 15% por exportación y puedo seguir contaminando el lago. O la política adecuada es, no, no podés contaminar el lago. No importa que pagues 15, 20 o 30%. Entonces, estamos equivocando el instrumento si estamos queriendo atacar los problemas medioambientales que se genera con eso. Para eso hay otro tipo de instrumentos, no justamente el impuesto. Y ahí tenemos que sentarnos a hablar y ver cómo podemos, si es que existe algún tipo de contaminación, cómo atacar eso. Porque a mí no me importaría de que paguen 15%, no con eso ellos pueden seguir contaminando si es que así lo hacen. Claro, claro. Sí, claro. Creo que ese es un elemento muy importante, porque cuando se menciona, eso es cierto, que me va a pagar 15%, entonces me puede contaminar el río, me Así mismo. puede seguir envenenando a la gente. Lo otro, Carlos, en todo el mundo hubo un proceso, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos, un fenómeno que es del siglo XX, que es que la población que era mayoritariamente rural pasó a ser urbana. No sé, yo estaba mirando unos datos, Francia tenía el 70% de su población en el campo antes de la Segunda Guerra Mundial. Para la década del 60, menos del 8% de la población estaba en el campo. Y parece que esto es reversible. Hasta China, que tenía hasta Así hace mismo. poco, digamos, un porcentaje altísimo, hoy tiene ya cerca del 50% de su población, y estamos hablando de 1.300 millones de personas Ujú. en las ciudades. Y acá se menciona como que la soja es culpable de que la gente migre del campo a la ciudad.
entiendo que en el mundo, por la forma en que se ha hecho tan competitiva la producción agrícola, queda en manos de unos pocos inevitablemente el negocio. Así mismo, y aparte, digamos, eh, ¿por qué vivir en el campo va a ser mejor que vivir en la ciudad? ¿O no le queremos traer a la gente que está en el campo, darle empleos dignos, darle acceso a la salud, a la educación para que ellos se superen y consigan mejores condiciones de vida en la ciudad? Acá no es una cuestión simplemente de forma dogmática, no le queremos tener a todos los campesinos allá para siempre, porque yo creo que todos nosotros, si miramos hacia atrás, nuestros padres o abuelos vinieron del campo. Migraron, Y sí. bueno, y tenemos mejores condiciones de vida, yo creo, en este momento, gracias a la educación, a la salud, al acceso a la salud que tuvimos, que aquellos que se quedaron ahí. Entonces le queremos perpetuar a ellos simplemente porque nos parece que tienen que quedar en el campo, o tenemos que realmente preparar las condiciones para darle empleos dignos, ya sea en la ciudad, ya sea, puede ser en el campo también, pero no tenemos que decir simplemente vamos a dejarle a todo el mundo en el campo. Estamos viendo, Carlos, de fondo estas imágenes que la vez pasada hablábamos con un sacerdote que hace 30 años trabaja con la gente de los bañados, ¿verdad? Y hablaba de la pobreza sacando, digamos, esa estadística fría y hablamos de la gente, ¿verdad? Así mismo. Que digamos, vive en estas condiciones. Ahí estamos viendo lo que era una posilga, ¿verdad? No era una casa, digamos, dormían en el suelo. ¿Por qué no podemos superar? O sea, ¿cómo se explica que un país que produce alimentos para 100 millones de personas pueda tener hoy 400.000 personas que están por debajo de la línea de pobreza, que ni siquiera pueden completar una canasta básica de alimentos? Intentando aterrizar nomás ya en la última parte, todos los macros donde, digamos, somos serios y nos ha ido bien, Ujú. pero ¿por qué no podemos aterrizar en la vida de esta gente, de estos chicos que estamos viendo? Eh, no es fácil, no es la parte de Sí, la parte sí, que yo más conozco, sí, ¿verdad? Creo que José Molina puede venir a explicar muy bien, pero la forma que vean que esto no es un trabajo fácil, sí. le cuesta mucho tiempo. Chile de los 70 que está tratando de hacer y ahora recién tiene menor pobreza, pero se amplió también un poco la desigualdad. Entonces, no es un proceso fácil, a Chile le lleva, ¿cuánto? 40 años, 50 años ya. Entonces, nos va a costar. Nosotros empezamos a hacer bien las cosas en 2003. En 10 años no podemos cambiar radicalmente las condiciones de vida de todo el mundo. Se cambió las condiciones de vida de mucha gente porque la pobreza era 50%, ahora está alrededor del 30%, ¿verdad? Con los números corregidos ahora que se vieron. Pero va a llevar mucho más trabajo y no va a ser, por lo menos personalmente, yo creo que no es una cuestión simplemente de crecer. En eso estoy de acuerdo. Hay gente que por los niveles de educación, por los niveles de salud que recibieron durante toda su vida, va a ser muy difícil a esa gente incorporarla en el mercado de trabajo que se va creando con el crecimiento económico que vamos teniendo. Entonces, hay políticas como para garantizar que los hijos de esa gente se muden a tener empleos dignos, pero mientras tanto tenemos que tener políticas focalizadas a esa gente que no van a poder salir tan fácilmente de la pobreza. Pero de nuevo, yo creo que José es un experto mucho más acertado a lo que yo puedo ser como para hablar de esto, pero va a costar, va a llevar tiempo y no nos tenemos que desesperar. No hay país que haya cortado en 10 o 15 años los niveles de pobreza a cero. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vos.